Vamos acá, compartir. Compartir. Ya, entonces nosotros estábamos en la parte de factorización. Sigamos entonces con el estudio de, o con el repaso, el recuerdo de la factorización. Ya habíamos establecido, vamos a hacer algunos ejercicios. Veamos entonces, bien, entonces como les comenté la clase pasada, cuando nosotros queremos factorizar una expresión, es esencialmente escribirla como un producto de. Y entonces lo que está detrás ahí es la propiedad distributiva, vista en el otro sentido, si pudiéramos decirlo de esa manera, vista en el otro sentido, en el otro lado de la igualdad. La multiplicación, la propiedad distributiva nos permite expresar un producto como sumas y al revés, una suma como un producto. Y esa es la idea de la factorización. Entonces la idea es reconocer en cada uno de los sumandos que hay algún factor común. Y ese es el que uno destaca y factoriza y aplica la propiedad distributiva. Eso es lo que estábamos planteando en la clase de ayer. Entonces, en los dos ejemplos que habíamos dado anteriormente, se reconocía tal factor, 3xy se factorizaba, y venía la observación que habíamos establecido que el proceso se acaba cuando se acaba, esencialmente. Dejamos de factorizar cuando se deja de factorizar. Y no importa cómo escriben los factores, en qué orden los estás colocando, porque todo es conmutativo, porque todas las expresiones que estamos considerando, expresiones que involucran letras, expresiones algebraicas, están representando en este contexto números reales. Entonces, por ejemplo, para X e Y, las letras que aparecen en este ejemplo 3, números, esa expresión representa un número, ¿ok? Entonces se rige por las reglas que ya hemos enunciado o estudiado para los números reales. Si teníamos un factor común compuesto, tienen que factorizar más veces, ¿no? Tienes que darte cuenta de que usamos la asociatividad y la distributividad más veces, como se indica anteriormente, tantas veces como sea necesario, como sea posible. Entonces el primer y el segundo término tienen el factor común A, factorizamos por A, y el segundo y tercer término, el tercer y cuarto tienen factor común B, y entonces aplicamos doble factorización y después llegamos, nos damos cuenta que los sumandos tienen a su vez un nuevo factor común, que es C más D, y volvemos a hacer la factorización. Y llegamos a esa expresión. ¿Ok? Y llegamos a esa expresión. Esencialmente es eso. Entonces, tú tienes que ir dándote cuenta de qué es lo que puedes hacer. La regla la factorizas hasta cuando ya no puedas. Esencialmente es. Entonces también uno se apoya en las propiedades de potencia que recordamos ayer. Vamos a ver algunos problemas que están detallados ahí, que están propuestos para que los vayamos practicando. Entonces, factorizar 4x cuadrado menos 9 cuadrado. Bueno, aquí nos damos cuenta que 4x cuadrado es 2x al cuadrado y 9y cuadrado es 3y al cuadrado, y esta es directamente una suma por su diferencia. Derechamente ahí. O sea, lo que estamos diciendo, en todas las identidades que involucran un producto, estamos viendo, podemos ver, puede resultar bien tonto lo que estoy diciendo, pero cuando tengo una igualdad, vale de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si nosotros la miramos de izquierda, estamos desarrollando, y si nosotros lo miramos a la derecha, estamos factorizando. Lo mismo pasa con el cubo del binomio. Entonces, si nosotros, cuando miramos a la izquierda, desarrollamos el cubo binomio, y si miramos de derecha a izquierda, es que el lado derecho se expresa como factores. Eso es lo que y eso se ve con mayor claridad y con mayor, se acentúa más cuando tenemos la suma y diferencia de cubos. El lado izquierdo se puede escribir como el lado derecho, y el derecho se replica como el lado izquierdo. Entonces, si quiero factorizar, y me doy cuenta que el lado izquierdo es una suma de cubos, bueno, eso lo cambio rápidamente por lo otro que aparece ahí, que es lo que se está mencionando. Ese es todo el cuento. 8x cubo más 27 cubo se puede escribir de esa manera. ¿Mm? Cálculo.
2x cubo más 3y cubo, y ese es el a, o sea, ese es a cubo más b cubo. Vamos a estar enseñando cómo factorizar un repaso. Por No, favor, cierre el fácil. micrófono. Sí. Cierre el micrófono. El a vale 2 y el b es 3. Y entonces llegamos a la aplicación directa de la identidad, la diferencia, la suma de cubos. Primero el cuadrado menos el producto de los dos términos más el cuadrado del último. Ahí está. Y se aplica la operatoria y se llega ahí. Entonces, esta expresión se puede factorizar de esa manera. ¿Ok? Bien, aquí algunos ejercicios que lo vamos a complementar con otros ejercicios que yo había comentado. Entonces, por ejemplo, digamos aquí solución. Por ejemplo, en C. En C podemos darnos cuenta de que, bueno, los primeros tres sumando coincide el X, y los otros sumando coincide el Y. Entonces puedo factorizar por X e Y cuando corresponde. Entonces esto va a ser igual a X, factor de A más B más C. Y aquí podemos colocar más I, más B más C, más I, factor de menos A, menos B, menos C. Y esto también lo podemos escribir como X, factor de A más B más C, usando todas las propiedades de los números reales, y veces A más B más C. Y aquí nos damos cuenta que efectivamente se repite un factor. Entonces podemos volver a hacer la factorización y nos quedaría así. Y llegamos hasta acá porque no puedo seguir trabajando, no se puede hacer nada. Entonces el proceso se detiene. Entonces, por ejemplo, llegamos a eso. Por ejemplo, el I, así vamos a retomar con lo que vamos a ver ahora de propiedades de potencia. En el I tenemos dos maneras de hacer, notar que esto es igual. Aquí podemos hacerlo de esta manera, por ejemplo. 6, 2, por ejemplo, menos I6, 2, por propiedades de potencia, ¿no? Y tenemos entonces acá una suma por su diferencia. Entonces esto se escribe como X6 más I6 por X6 menos I6. Ahí. Y ahora uno puede seguir factorizando acá, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede seguir factorizando esta expresión? Creo que no. Podemos seguir factorizando, pero mira, aquí 2 era 6 por 2. Y 6 lo puedo escribir como ¿qué? ¿Como cuánto? 3 por 2. 3 por 2. Llamemos este A, vamos a hacerlo, y este lo llamamos B. Entonces creamos acá. ¿Qué puedo decir del A? El A, como alguien se dio cuenta, el A es lo mismo que escribir X cuadrado cubo, ¿no? Más Y cuadrado cubo. Entonces es una suma de cubos, ¿no? Es una suma de cubos. Y entonces, como es una suma de cubos, es lo mismo que se hizo acá. Ahí, ¿no? Nos dimos cuenta que esta es una suma de cubos. Que es eso. Entonces aplicamos la fórmula, la factorización. Eso es lo que podemos hacer en esta parte. Entonces esto es igual a el primero al cuadrado, ¿no? Más, no, perdón, sorry, más i, ¿no? Es x más i. Es el más i. Y esto está multiplicado por el cuadrado del primero, ¿cierto?
Pongamos acá que x cuadrado al cuadrado menos x cuadrado y cuadrado más x y cuadrado al cuadrado. Llegamos ahí, ¿no? Si aplicamos la fórmula, llegamos a esa expresión, cuadrado. Ahí. Y entonces esto es igual a x cuadrado más y cuadrado factorizado por x a la cuarta menos x cuadrado y cuadrado más y a la cuarta. Y respecto a lo que llegamos al final, no podemos hacer absolutamente nada más. Nada más, no podemos seguir factorizando ahí. Entonces eso es A. ¿Y qué es lo que es B? Bueno, B es lo mismo pero con signo menos, ¿no? Esto es x cuadrado al cubo por menos y cuadrado al cubo. Entonces aquí podemos factorizar, aplicar la fórmula, pero con la expresión que aparece ahí, ¿no? Sería x cuadrado menos y cuadrado multiplicado por, el mismo cálculo anterior, solamente que hay que cambiar aquí el signo, ¿no? Aquí cambiamos el signo, entonces va a quedar x a la cuarta más x cuadrado y cuadrado más y a la cuarta, ¿no? Ya, ¿y con eso estamos listos? ¿O podemos hacer algo más? Después lo que vamos a hacer es pegar A y B. A y B, lo que es A y B, lo escribimos todos juntos y va a ser el producto. ¿Terminamos con eso o podemos hacer algo más? En el caso de A, esto está ¿Se ok. pueden cancelar o no? Entre ellos. Cancelar. Recuerda que después vamos a hacer A por B, ¿ah? Si queremos que, lo que nosotros queremos expresar Profe, menos como un producto, ¿sí? ¿Podemos hacer profe, algo más? Cuénteme. no entendí el tema de los signos. Por ejemplo, en el A, que el x cuadrado elevado a 3, ya, todo eso de por qué la segunda parte, donde está como la Ah, flechita, porque estamos por haciendo, qué es negativo. porque estamos aplicando esta fórmula. Mira, estamos aplicando esta fórmula, que es el producto notable. Esa que está ahí, ¿no? Producto. ¿Cómo debe leerse esta fórmula? Tiene un primer número, perdón, la que sí. Aquí, esta, ¿no? Ah, ya. Entonces estamos diciendo, llámese como se llama el primer número al cubo más un segundo número, sea lo que sea ese número al cubo, es la suma de los dos números por lo que está indicando acá. Y si en vez de Ah, estar ya. al cubo se están restando, aparecen sumando ahí, ¿no? Ahí se suma. Ya. Entonces, las fórmulas se leen así, sea lo que sea A y sea lo que sea B, cuando tengo suma de cubos haga. Entonces, en el ejemplo que está desarrollado ahí, sea lo que sea A, ahí no, sea lo que sea A es 2x, sea Ya. lo que sea B, 3y, aplique la fórmula. Entonces, en este caso, en nuestro caso, sea lo que sea A es x cuadrado Sí. y B es y cuadrado. Aplique la fórmula, y la fórmula lleva un menos ahí. ¿Sí? Ah, ya. Por Gracias, eso. profe. Y si es con menos acá, y si era con menos ahí, Ahí lleva un es más. porque lleva el menos y lleva un más. Lo que yo pregunto es que si estamos listos, ¿qué? ¿Estamos listos o se puede hacer algo más? A está listo, ya no se puede seguir factorizando. Y B, En el B hay una suma por su diferencia, ¿no? muy bien. Podemos seguir factorizando x cuadrado menos y cuadrado. El proceso termina cuando termina, ¿no? Se puede escribir como x menos y por x más y por x a la cuarta más x cuadrado y cuadrado más y a la cuarta. Listo. Entonces, resultado, vamos acá. Por lo tanto, y x a la 12 menos y a la 12 tendría que ser. Lo que aporta A es lo que aparece ahí.
Y aquí vamos a aplicar la regla que dice que usted puede escribir los factores en el orden que quiera, todo se está multiplicando, así que lo que voy a hacer es escribir los factores en el orden que quiera, entonces lo voy a escribir así. Voy a tomar de acá parte de B, todo se está multiplicando, voy a tomar parte de A, ahí, y ahora voy a pegar los términos grandes nomás. X a la cuarta menos X cuadrado, Y cuadrado, más Y a la cuarta, y eso está multiplicándose por X a la cuarta, más X cuadrado, Y cuadrado más Y a la cuarta. Entonces podemos factorizar de esa manera. ¿Ok? Ahí tenemos la factorización. Y ya no puedo seguir haciendo nada más. El proceso se detuvo. Profe, y lo multiplica porque sacó la suma, o sea, la diferencia de cuadrado al principio, ¿cierto? Sí, claro, porque me di cuenta que X a la 12 era X a la 6 al cuadrado. Y a la 12 y a la 6 al cuadrado. Entonces, originalmente te quedó una suma por su diferencia. Aquí está, ¿no? Aquí está la suma por Claro, su y diferencia. eso es igual a A por B. A por B. Y empecé a estudiar qué puedo decir respecto a A y a B. ¿Sí? Y resulta que nada, aquí si hubiese sido otro exponente no habría funcionado, pero en este caso A era una suma de cubos, porque 6 era 2 por 3, como alguien se dio cuenta. Por eso, de esa manera, un poco más rebuscado, pero Profe, funciona. Y cuénteme. ¿y no se podría pasar al tiro del x elevado a la menos, o sea, x elevado a 12 menos y elevado a 12, no se podría pasar al tiro a x cuadrado elevado a 6? X ¿O hay cuadrado, que hacer sí, ese claro, proceso? sí, pero ¿y cómo seguimos ahí? Tu compañero dice, mira, a ver, pero yo voy a con otro color. X a la 12 menos Y a la 12 se podría haber pasado así, ¿no? ¿Tú dices así? ¿Sí? Sí, una ¿Sí? cosa así. Ya, ¿y después qué hacemos? El mismo proceso donde está ¿Cuál proceso? elevado. ¿Cuál proceso? ¿Cuál? No, nada, nada. Ya No, porque tengo entendí. exponente 6. ¿Tengo alguna Sí, identidad claro. que con 6? Por eso que No, la rebuscamos. O todo sea, elevado al cubo, tu claro. razonamiento vale. Lo que pasa es que conozco identidades con cuadrado y con cubo, entonces apreté, forcé a que parecieran cuadrado o cubo. Lo otro que podría haber hecho, no quiero hacer- pero nos habríamos dado una vuelta grande igual, es lo mismo, es haber colocado así, ¿no? Haberlo hecho así. ¿Ok? Ya he aplicado diferencia de cubo a este nivel. Y aquí nos habría quedado x a la cuarta menos x cuadrado y a la cuarta, etcétera, ¿no? Por lo que empieza a aparecer ahí, ¿sí? Etcétera, ¿no? Eso no es equivalente. Fíjate que y x a la cuarta, aquí queda lo que corresponde. Y x a la cuarta menos y a la cuarta, ¿cómo desarrollamos eso? ¿Se puede factorizar x a la cuarta menos y a la cuarta? Sí, 2 ¿Cómo? ¿De por qué 2. manera? ¿O no? Se puede porque x a la cuarta, x cuadrado al cuadrado, ¿no? Y aquí nos Sí. aparece una suma por su diferencia. Aquí tengo una suma por su diferencia. La expresión que está en plomo se escribe como x cuadrado menos y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, ¿correcto? Esta es una suma por su diferencia. Esa suma está acá, po. Este término es x cuadrado menos y cuadrado y este es el otro término, ¿no? El producto de estos dos te da este. Y son equivalentes. O sea, tenemos que llegar a la misma expresión. ¿Mm? Tenemos que llegar exactamente a la misma expresión. Aquí lo importante es darse cuenta de que tú puedes factorizar porque expresaste adecuadamente usando una propiedad. En este caso, una propiedad de potencia. Tenemos que llegar exactamente a la misma expresión. Bueno, a ver. ¿Qué podemos decir? A ver, yo había
no sé si estoy seguro si les mandé, creo que me parece que les mandé este resumen de potencias, aquí, de potencias, y en este resumen de potencia había unos problemas interesantes, podemos discutir algunos de estos problemas, la idea es que ustedes los hagan. La parte de fracciones la vamos a empezar a tratar pronto, pero todo lo anterior lo podemos trabajar. Pongámoslo un poco más ahí. Entonces, por ejemplo, factoricemos, a ver. Ya que estamos factorizando, hagamos alguna de las factorizaciones que aparece ahí. A ver, ¿cómo podemos factorizar? ¿Qué tienen en común los sumandos que están ahí? A ver, la parte numérica. ¿Qué me dicen de la parte numérica? 5. 5. 5, muy bien. 5. ¿Lo podemos hacer al ojo o vamos desglosándolo? Ya pongamos acá, 5. 5 va a ser factor de algo. Ya, ¿qué más? La parte literal. ABC. Bueno, los tres tienen ABC, pero ya, pero ABC, A cuadrado. hay que A cuadrado, B ocuparse de cuadrado, si la C. menor potencia que aparezca. Por ejemplo, los tres sumandos tienen C, pero la menor potencia de C es 1, así que tengo que colocar C. ¿Sí? Y en el caso de A, la menor potencia de A que aparezca es cuadrado, ¿no? La menor potencia que es cuadrado, así que voy a colocar A cuadrado. Y la menor potencia que aparece en B es B cuadrado, ahí. ¿Ese? ¿B cuadrado? ¿Sí? Y esto es factor de... Ya, entonces uno dice, esta expresión multiplicada por ¿cuánto te da 50? 10, el C está, y aquí tendría que colocar A y B. 10A nomás, ¿no? ¿Estamos bien ahí? 10A por 5C, te queda el primer término, ¿no? Sí, ¿Ahí? profe. Ya, y el otro término, fijarse el signo. El signo. Ahí va un menos. Bueno, menos entonces, menos. Ya, y 5. Entonces es nada, hay uno que no se anota. Aquí tengo A cuadrado, B, aquí entonces falta un B cuadrado, ¿no? Si pongo B cuadrado, cuando se multiplica un B cuadrado, te aparece B a la cuarta. Y me falta colocar C cuadrado. C cuadrado por C te da C cubo. Y el A cuadrado ya está. Entonces el segundo término, ¿qué es ese, no? Y el último faltaría colocar, para que sea 30, un 6. Y el C aparece C a la quinta, o sea, voy a colocar C a la cuarta ahí. Y después es B cuadrado. Y aquí hay un B cubo, entonces está faltando el B. Y tengo A cuadrado, y aquí a la cuarta está faltando el A cuadrado. Ahí. Entonces la factorización inicial sería esta. Lo que queda en el paréntesis corchete, ¿se puede seguir factorizando? Y uno dice, ya no, porque tengo 10, tengo 1 y tengo 6. O sea, podría jugar con los números, pero y el problema son las letras porque, por ejemplo, el primer sumando no tiene B y C, así que ya no hay nada en común, ¿no? Entonces debería terminar aquí, de factorizar, no podría hacer nada más. ¿Mm? De esa manera estamos factorizando. ¿Ok? Profe, le hago una consulta. Cuénteme. Que mire, yo sé que factorizar tiene que ver como en poner en factores, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea en los problemas que factoricemos? Bueno, por ¿Como ejemplo, para qué se hace más? tú quieres resolver, más adelante vas a resolver ecuaciones cuadráticas. Tú quieres resolver en algún problema aplicado, que te va a ser útil resolver esto. ¿Para qué valores de x el número es positivo, por ejemplo? Todos los x para el cual eso es positivo, porque x tiene un significado en algún problema de enunciado. Y entonces tú, ¿para qué quiero factorizar? Porque esto que está aquí se escribe, como vamos a ver, como x menos 3 por x menos 2. Esto es igual con eso. Entonces, como yo sé factorizar, yo cambio un problema por otro. Y este problema que viene a continuación, este que está aquí, puedo decir algo. O si quiero resolver la ecuación, por ejemplo. Si quiero resolver la ecuación cuadrática, yo digo, mira, encuentra los valores de x para el cual esto es cierto. Eso lo vamos a recordar pronto, pero dice, bueno, pero yo no sé resolver eso. Pero yo me doy cuenta que x cuadrado menos 5x más 6 es esto. Y entonces yo puedo dar una respuesta bastante rápida
de los valores de x para los cuales esto es 0, recordando que si el producto de los números es 0, es porque uno de ellos debe ser 0. Ya, y ahora tengo que x menos 3 es un número que es A, x menos 2 otro número B, y estoy en esta situación. Entonces, por esta regla, esto es lo mismo que esto sea 0 o esto sea 0. Entonces el x3 o el x2, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esta sería una manera. ¿Y qué posibilitó que yo haya podido razonar? Bueno, es que previamente me di cuenta que podía factorizar. Entonces, este es un ejemplo, y en muchas situaciones va a ser conveniente para el problema que tú te des cuenta que puedes factorizar. ¿Ok? Vale, profe, entendí. Por ahí va el asunto. Por eso que estamos recordando estas cosas. Estas cosas las estamos recordando porque más adelante las vamos a ocupar y ni siquiera vamos a mencionar qué son, sino que las vamos a ocupar. Entonces, cuando tú estés leyendo, tú dices, ah, aquí lo que hizo fue esto. Ah, aquí factorizó por. Lo que hizo aquí fue sumó esta fracción o hizo tal cosa. ¿Sí? Entonces, por eso que estamos haciendo este tipo de cálculos. Fíjate que aquí uso una regla. Si el producto de números es 0, uno de ellos debe ser 0. Entonces, de acá me estoy adelantando con algo de ecuaciones, x vale 3 o x es 2. Entonces los valores, hay dos valores del número e, de la variable x, para los cuales el lado izquierdo es 0, que son 3 y 2. Entonces todo pasó porque me di cuenta que podía factorizar. ¿Mm? Bueno, a ver, cerremos con uno de estos que están acá y empecemos a estudiar la parte que involucra fracciones algebraicas, que también las ocupamos, y es importante manejarlas porque a veces se cometen errores en la manipulación y eso nos arruina los problemas. Entonces, si quisiéramos factorizar el 3, bueno, esto es A y esto es B, y lo que tengo es una suma por su diferencia, entonces quedaría A más B, voy a colocar los paréntesis para resaltar la idea de que está por A menos B, y aquí sí que sí es necesario tener los paréntesis, menos. Llegamos a eso. Ahí está la descomposición. A más B, voy a cambiar el color. Este es A más B y multiplica a A menos B. Ahí está el producto, ¿no? La suma por su diferencia. Y ahora me puedo dar cuenta que dentro de cada uno de los paréntesis puedo hacer un desarrollo. Por ejemplo, acá es z cuadrado que se suma con menos z y se cancelan. Y nos va a quedar 2i. Y se va a multiplicar a, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos todo esto. Fíjense que ni siquiera estoy mencionando la operación que estoy haciendo, ¿no? La estoy haciendo simplemente, como seguramente todo lo que están viendo en este momento me están siguiendo. Así que ese signo menos cambió el signo del i y del z, ¿no? Todo este cálculo que estoy haciendo es automático, inconsciente. Bueno, pero todo esto que estamos haciendo acá, perdón, que no se cancela este, se cancela el otro. Ya la clase pasada dijimos que vale y se justifica por las razones que hemos dejado establecidas. Este término se cancela con ese término. Entonces nos queda acá el resultado. Esto quedaría 2i multiplicado por 2z cuadrado. O sea, esto es 4i z cuadrado. Entonces, todo este paso algebraico que hemos hecho está justificado por la axiomática. Por toda la axiomática que nosotros vimos acá. Todas estas axiomáticas, todas estas propiedades, mira. El paréntesis, el signo menos delante del paréntesis lo altera. ¿Sí? Todo esto que está aquí, y ya dimos la idea de por qué funcionaba, se ha dado la demostración, ahora lo estamos simplemente ocupando. ¿Sí? Y entonces ahora sabemos que eso es cierto, y lo podemos ocupar. Lo importante es que hay que ocuparlo bien. ¿Mm? Bueno,
Aquí tenemos unos problemas respecto de la factorización y algo acá. Son las 15:20 ya. A ver, un poco acá, ayúdenme ustedes con el problema 1. Voy a arrendarlo un poquito más. ¿Cuánto da esta operatoria con potencias? ¿Cómo queda acá? Ayúdenme ustedes. ¿Qué haríamos aquí? Esto es igual a... ¿Qué podemos decir en esta parte? Propiedades de potencia. ¿Cómo quedaría ahí? ¿A cuánto es eso? D elevado a menos 9 por C elevado a 6, ¿no? Muy bien. C elevado a 6. A ver, detengámonos acá por si alguien no entendió. Fíjate, tengo, aquí hay que saber, mirar, tengo algo elevado al cubo. Ese algo es un producto. Bueno, alguna regla, aquí está. Tengo algo que está elevado a n y ese algo es un producto. La regla es el primer factor elevado a n por el segundo elevado a n. Pues aquí uno tendría que decir, por muy elemental que le pueda parecer a uno, pero hagamos el cálculo, esto sería d elevado a menos 3 elevado a 3 por c elevado a 2 elevado a 3. Ya, estoy trabajando esta parte, no estamos haciendo el problema, sino que estamos trabajando esa parte. Y ahora aplicamos una segunda propiedad que tengo de potencia elevado a una potencia, aplicamos esta propiedad, elevado a n, y eso a su vez elevado a m, es la base elevado al producto, sea lo que sea la base y sea lo que sean los números que forman el producto. Las propiedades valen con exponentes positivo o negativo, sería d elevado a menos 9 por c elevado a 6. Entonces aquí está todo este paso mental. Probablemente, como indicó su compañero, el paso que está en verde lo omitamos y saltemos directamente de aquí a acá. ¿Ok? Entonces hay un paso mental previo ahí, que lo podemos anotar o no. Lo importante es que aplique bien la propiedad de potencia. Ya, ¿y qué podemos decir del otro sumando? Ahí, esto sería igual a ¿cuánto? Si razonamos de la misma manera, esto sería d elevado a menos 8 multiplicado por c elevado a menos 6. Perdón, más 12, ¿no? Más 6. Más Más 12. 12, Más 12. 12. Muy bien, ya. Entonces aquí me desordené un poco, pero no importa. Entonces ahora escribámoslo mejor. Entonces queda. Si llamamos el problema 2. 2 quedaría igual a, anotémoslo aquí, sería d a la menos 9, el primer factor se cambia así, y ahora va a multiplicar a d a la menos 8 por c 12. Ese por lo voy a omitir, uno no lo acostumbra a escribirlo, copia la letra y todo se está multiplicando. Ya. El primer paréntesis cambió a esta expresión, el segundo paréntesis cambió a eso, ya. Y entonces dice, bueno, ¿puedo seguir reduciendo la expresión? ¿Puedo seguir achicando eso? Sí. Y uno dice, ¿cuánto sería? Díganme usted, a ver, dícteme. Yo voy a copiar lo que usted me diga. A ver, cuente. Sí. Esto es igual a ¿cuánto? Díganme, señor, ¿cuánto queda? Copiémoslo aquí. Aparecería un D, ¿no? D menos 17. Menos 1. Así D elevado a Menos 17. menos 17. Muy bien. Por C elevado a 18. A 18. Muy bien. Ya, para los que no se den cuenta qué fue lo que se hizo, estamos aplicando esta propiedad. Aquí está, ¿no? Multiplicación de potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Recuerda que como todo se está multiplicando, yo puedo juntar las D y las C. Esto se puede escribir como D a la menos 9 por D a la menos 8, por C a la 6, por C a la 2, y pasamos de aquí a ahí. Entonces hay un paso intermedio que omitimos, que es juntar las D a un lado y las C al otro lado, y después caemos a esto, ¿no? Y entonces ahora ese producto es igual a lo que parece. Bueno, eso es lo que me interesaba que se acordaran, cómo se operan con potencia. Las potencias, todas las reglas valen con exponentes, ya sean naturales o enteros, siguen valiendo, como se indica acá. ¿Ok? Siguen valiendo de esa manera. Bueno, y pueden completar los problemas que están ahí, creo que estas se los mandé. Y aquí también aplican las
Producto notable y ocupan las propiedades de potencia cuando sea necesario. ¿Sí? Cuando sea necesario. Y ahora lo que resta es empezar a estudiar lo mismo, pero con fracciones. Con los recíprocos. Tenemos que empezar a trabajar con los recíprocos. Bueno, trabajemos con los recíprocos. ¿Dónde me había quedado yo? Acá, ¿no? Ya, con los recíprocos. ¿A qué nos entendemos con los recíprocos? Los recíprocos son los a la menos unos. Voy a achicarlo un poco. Ahí, a ver, a la menos uno. A ver, inversos multiplicativos. Tenemos acá, aquí, ya, estamos acá entonces. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos nosotros, recuerde, nosotros le dimos énfasis al comienzo. Dado un número real distinto de 0, definimos su inverso multiplicativo, el cual denotamos como a la menos 1. Y es el único número, ahora ya podemos decir que es el único número, que al multiplicarlo con a es a. Entonces, por ejemplo, con a es 1. El inverso multiplicativo de 3 es 1/3. Un tercio, anotamos 1/3, ¿cierto? Y no 3 a la menos 1, ¿no? Después más adelante vamos a ocupar ambas notaciones. Es raro anotar 3 a la menos 1, así que anotamos 1/3, pero son lo mismo. Y para el 3 solamente existe el 1/3 y ningún otro número más. Pero ¿y eso por qué? Yo soy un poco pesado con esto, porque para que tenga sentido todo lo que hablamos al principio, si no queda como dice, una pérdida de tiempo, pero en realidad no es una pérdida de tiempo, porque no era tan tonto. Mira, ¿qué es lo que dice la propiedad 2 acá? Dice que si tienes un número distinto de 0, a, y hay dos números que multiplicados con a te dan 1, es porque ellos eran uno solo. Esta propiedad te dice que el inverso multiplicativo es único. Hay solo un número. ¿Sí? Hay solo un número. Alguien podría pensar, bueno, pero ¿qué importa que haya más de uno? Bueno, pero es que si yo quiero resolver la ecuación 5x más 2 igual 10, ¿sí? Yo suelto de cuerpo digo, esto es 5x igual 8. ¿Sí? Entonces el x es igual a 8 quintos. ¿Sí? Y 8 quintos es el inverso de 5 octavos. Pero puede que haya otro número cuyo inverso te da 5 octavos. Entonces, ¿cuál es la solución real de la ecuación? ¿Hay más de un número? Entonces, ese es el problema. Entonces uno dice, esta es la única solución de esa ecuación. 8 quintos es el inverso de 5 octavos. Es 1. Y aquí, si no hubiera un único, podría haber 8 números distintos, 8 quintos, que multiplicado por 5 octavos te da 1. Entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces la unicidad te dice que no, pero hay solo un número, y por lo tanto cuando uno resuelve ecuaciones obtiene el número que es solución y no otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón que uno actúa como actúa, porque hay algo que lo está justificando. Entonces tenemos acá que el inverso multiplicativo es único, y se anota a la menos 1. Después vamos a retomar la idea de la notación de fracción. El inverso multiplicativo de menos 5 es menos 1/5. Aquí está la propiedad, ¿no? Recuerde que aquí hay otra propiedad, vuelvo a ser insistente, porque menos a por menos b es lo mismo que a por b. Otra propiedad que probamos, que está. Entonces, menos 5 por menos 1/5 es lo mismo que 5 por 1/5, y 5 por 1/5 es 1, porque es el inverso. Así que menos 1/5 es el inverso multiplicativo de menos 5. ¿Ya? La razón por la cual el número a no puede ser 0, fíjate la definición de 0, es uno de detallito, dice, porque si el a fuera 0, estaríamos diciendo que el 0 tiene inverso multiplicativo. O sea, para 0 habría algún número b que multiplicado con 0 te da 1. Bueno, pero nosotros ya sabemos que 0 multiplicado por cualquier número es 0. Entonces tengo por una parte que 0 es igual al 1. Lo que no tiene sentido, ¿no? El 0 no es igual al 1. Entonces ahí habría una contradicción. Si permitimos que el a
no sea 0, llegamos a una contradicción aquí. Algo que no puede ser posible, que el 0 sea igual a 1. ¿Ok? El 0 no puede ser igual a 1. Porque si el 0 es igual al 1, majadero, ¿qué pasa si el 0 es igual al 1? ¿Dónde habría algún problema si el 0 es igual a 1? Y dice, bueno, si el 0 es igual a 1 y si sumo el 1 ahí, ¿qué puedo concluir de ahí si sumo el 1 a ambos lados? Que el 1 es igual al 2, ¿no? Sí. Y si vuelvo a sumar 1, 1 es igual a 3, ¿o no? que el 2 es igual al 3. Si acepto que el 0 es igual al 1 y todas las reglas anteriores, concluyo que el 1 es igual al 2. Y si el 1 es igual al 2, el 2 es 3. Y entonces, en realidad, me quedo sin números nomás, porque todos los naturales son uno solo. Porque el 0 es igual al 1, es igual al 2, y no tendría con qué trabajar, ¿no? Es como inútil que el 0 sea igual al 1, porque si acepto todo lo anterior, no tengo números. Me quedé sin nada. Entonces el 2 el 3, el 3 el 4 el 5, y me quedé sin nada. Entonces, una razón sencilla de por qué el 0 no es igual al 1 es que pasaría esta situación, esta cosa rara, ¿no? ¿Ok? Hay una razón un poco más algebraica, pero si uno acepta lo demás, es como inútil, no tienes nada con qué trabajar. Entonces, como el 0 no es 1, no puede el inverso multiplicativo, 0 no puede tener inverso multiplicativo. Bueno, ya, y entonces tenemos el cociente. A ver, ¿qué es lo que me interesa acá? Que recordemos cómo sumar fracciones, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo sumamos fracciones? Toda la operatoria de fracciones. Aquí está interesante, esto es importante que lo maneje porque esta notación. Notación. Cuando usted vea en matemática un signo, unos dos puntos y un igual, esto va a denotar que lo siguiente: el lado izquierdo representa el lado derecho, el lado izquierdo denota lo que aparece al lado derecho. Por lo tanto, cuando escribamos o leamos A sobre B, quiere decir lo que está escrito al lado derecho. Dice, es definido como. Lo definimos de esa manera. Y aquí nos aparecieron las fracciones. Algo que se trabajó con bastante detalle, como ustedes comprobaron en su momento en la nivelación. Las fracciones. Y entonces aquí están todas las operatorias de fracciones. Primero, si la A distinto de 0, A partido por A es 1. Y 1 sobre A es A a la menos 1. Aquí están como propiedades, pero algunas son inmediatas, ¿no? ¿Qué propiedades? Bueno, todas son importantes. Esta propiedad es muy, muy importante, esta. ¿Qué dice la propiedad 4? Que dos fracciones son iguales cuando al multiplicar cruzados son iguales. ¿Se acuerda de eso? ¿Mm? X sobre Y es lo mismo que Z sobre U, porque X multiplicado por U es lo mismo que Z multiplicado por Y. Estas son propiedades. Se puede probar eso. Eso se puede probar. ¿Mm? ¿Y cómo uno lo puede probar? Bueno, por la definición. Pues mira, partamos acá. Partamos con esta X por U igual. Yo creo que, ¿cómo pasas? A ver, ¿cómo pasas de esta expresión a esta? ¿Qué se le ocurriría hacer a ustedes? ¿Qué es lo que harían en la práctica? Si tengo esa Pasar el igualdad, U dividiendo y ya, y después pasar el U dividiendo para otro lado. dividiendo y después el I para otro lado. O sea, mover para allá y mover para acá. Bueno, esa idea es la que hay que escribirla ordenadamente. Uno dice, esa igualdad, simplemente uno dice, la demostración es justamente lo que dice su compañero. Dice, pasemos el I dividiendo para formar la fracción X sobre U. ¿Qué significa pasar I dividiendo? Multiplicar por I a la menos 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si yo multiplico por I a la menos 1, ¿cómo queda? Uno puede escribirlo así. Todo lo que resta es escribir y mencionar la propiedad que estás usando. Entonces, como el I es distinto de 0, tiene inverso multiplicativo. Multiplica ambos lados por inverso multiplicativo. La igualdad se mantiene. Uno diría, esto es lo mismo que colocar I por I a la menos 1. ¿Correcto? Entonces la línea siguiente diría, bueno, pero yo podría hacer esto, como el producto es conmutativo y asociativa, yo puedo realmente hacer esto, ¿no?
¿Qué fue lo que hice acá? Junté el u con el i, cambié el u por el i y volví a juntar el i con el x. Y esto es lo mismo que colocar z por ¿cuánto? Por 1, ¿no? ¿Por qué? Por definición del inverso multiplicativo. I por i a la menos 1 es 1. Y en la otra línea voy a colocarlo así, ¿no? Z. ¿Por qué es cierto? Porque z por 1 es z, por definición del 1. Ya, y ahora, ¿qué estaría faltando? Fíjate que ahora esta parte es justamente la fracción, porque así es como dijimos que se anota la fracción. Así que esta parte está lista. ¿Qué estaría faltando? Formar la fracción z sobre u. O sea, pasar el u al otro lado, ¿no? O sea, despejar u. ¿Y cómo lo hacemos? U a la menos 1. Si nosotros multiplicamos por u a la menos 1, entonces vamos a escribir lo mismo que estaba arriba, ¿no? Quedaría así. X a la menos 1 multiplicado por u a la menos 1 sería z por u a la menos 1. Ya, pero u por u a la menos 1 es 1. 1 multiplicado por x y a la menos 1. Y esto es igual a z por u. Ya, pero x por y a la menos 1 por 1 es x y a la menos 1. Que es igual a z por u a la menos 1. Y ahora estáis listos, ¿no? Porque esta expresión por definición es x sobre y esta por definición es z sobre u. En consecuencia, si esto es cierto, esto es cierto. Dígame. Escribirlo con el i a la menos 1 ¿nos va a ser conveniente para hacer algún ejercicio o es para demostrar más que nada la... No. ¿Por qué es así? Sí, tu pregunta es válida. Sí, es importante manejar ambas notaciones, porque si yo estoy trabajando con potencias, a veces con potencias, si tengo potencia en el denominador, por ejemplo, ya que tengo una expresión, a veces conviene escribir esto así. La expresión arriba multiplicado por esto. Porque aquí puedo usar propiedad de potencia, etcétera, etcétera. Va a depender de la expresión. Es importante manejar ambas notaciones. Porque dependiendo de lo que esté trabajando, va a ser conveniente expresarla como fracción o como exponente a la menos 1. ¿Ok? Aquí estamos probando que eso funciona, y funciona. Y entonces, toda esta cadena de igualdades que en la práctica usted dice, pero esta cuestión, paso este para allá y este para acá, llegó a eso. Bueno, todo eso que está ahí, es todo eso que está escrito ahí. Con la justificación, por esta razón, después por esta razón, después por este motivo, después por este motivo, hasta llegar al final. Esto es una demostración, entonces, donde uno tiene que escribir por la propiedad multiplicativa. Pero aquí, porque asoció. Pero aquí, esto, y por y a la menos 1 es 1, porque el 1 cumple esa propiedad. Uno va justificando, escribiendo cada uno de los pasos, las reglas que está ocupando, hasta que llega a la igualdad, al final. Aquí en la página siguiente hay una demostración, mira, para que se vea cómo se puede operar. Ya, entonces tenemos otra propiedad. ¿Cuál es la otra propiedad? Las propiedades 5 y 6, la propiedad 5 es amplificación de fracciones, ¿sí? La propiedad 5 es amplificación. ¿Qué dice? Que es una fracción, multiplico el numerador y denominador por mismo número, llega a una igualdad. La igualdad se mantiene. Estoy amplificando fracciones, o simplificando, dependiendo cómo lo quieras ver. Si tú lo ves de derecha a izquierda, estás amplificando. Estoy multiplicando numerador y denominador por un mismo número. Si tú lo ves de izquierda a derecha, estás simplificando. Estás diciendo, en el numerador y el denominador hay un factor común, entonces los puedes cancelar. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Puedo cancelar ese A, porque es común. Y me quedo con eso. Entonces, aquí tenemos aquí está puesta en las dos en una sola. Puedes amplificar o puedes simplificar la fracción. La propiedad 6 es cómo se multiplican dos fracciones. Se multiplican los numeradores y se dividen los denominadores. La propiedad 7 es cómo suma dos fracciones, cómo sumas o restas. Y aquí es una fórmula, bueno, eso se comentó en su momento. Para sumar dos fracciones, tú multiplicas los denominadores y después haces el producto cruzado, ¿no? Respetando el signo que está dentro. Si es más, queda más. Si es menos, queda menos. Todo esto se puede probar.
¿Y cómo divide dos fracciones? Y aquí ocupamos el signo de división, aunque acá podríamos escribirlo así también. Fijarse que A dividido por B también se anota como A sobre B, que es también lo mismo que colocar con A por B a la menos 1. Entonces lo que ocurre acá es lo siguiente, a veces esto se escribe de esta manera, puede resultar un poco sobrecargado, pero uno se acostumbra. Lo voy a escribir de otra manera, que a lo mejor alguien también lo ha visto de esa forma, como fracción. Tengo una fracción cuyo numerador es una fracción y cuyo denominador es una fracción. Entonces, simplemente hagamos una línea un poco más grande y pongamos acá, este es el numerador y este es el denominador. Ese cociente se está anotando con 2 puntos o con la inversa, y lo que dice la fórmula es que esto es igual, uno puede probar que esto es igual a multiplicar el numerador por el inverso del denominador. Y te da entonces xu por iz. Esa es la fórmula. Esa es la propiedad. Entonces, es importante que usted recuerde que aparecen siempre fracciones cuyo numerador y denominador son fracciones. Lo que aparece en el cálculo. Bueno, entonces, nosotros hicimos ya una pequeña demostración acá. Y acá hay una demostración más formal, más ordenadita, que es de la propiedad 8. ¿Cuál es la propiedad 8? Profe, disculpe, antes que siga bajando, ¿puede subir a dónde Sí, está diga. la partida en B? ¿Qué significaban los 2 puntos con el signo igual? No, por los 2 puntos, ¿cuál? ¿Es la partida en B? Arriba de las propiedades. Sí, por favor. ¿Esta? Ahí, Sí, sí. no se confunda, no se confunda. Es una anotación. Esto es una anotación. Esto no es una anotación. Eso que está ahí significa que el símbolo que anota a la izquierda significa lo que está a la derecha. Eso es todo. Nada más. Cuando usted lea lo de la izquierda es porque debe entender lo que está a la derecha. ¿Sí? Es una anotación. Solamente eso. ¿Ya? No confunda esos 2 puntos con el 2 puntos de la división. Es una anotación simplemente. Una manera de abreviar es la idea de que A sobre B significa A por B a la menos 1. Es para no escribir esto. Es como una abreviatura. Para no escribir significa, voy a ocupar este símbolo. Eso es todo. ¿Ok? Para que en la oración no aparezca la palabra significa, lo voy a abreviar o resumir por ese símbolo, nada más que eso. Entonces, cuando usted se encuentre con este símbolo, se interpreta como lo de la izquierda significa lo de la derecha. En el sentido de que cuando usted anote lo de la izquierda, está significando lo de la derecha. Y si usted quiere referirse a lo que está al lado derecho, lo escribe como el lado izquierdo. Como una abreviatura, una anotación. Eso es todo. Simplemente. Ese símbolo es como la palabra significa. Es como cuando usted escribe esto es. Esto es, de repente, es como que lo escribe así, es como una especie de abreviatura, ¿no? Uno pone esto es así, como que estamos abreviando algo, ¿no? Una cosa de ese tipo. Entonces, mira, terminemos con esto, porque lo que resta es simplemente ilustrar las propiedades. Y mañana lo podemos hacer. Mira, vamos a probar justamente la propiedad 8. Vamos a asumir que todas las propiedades, vamos usando lo anterior, vamos a probar la propiedad 8. Que ¿cómo se divide en dos fracciones? Se multiplica el numerador por el recíproco del denominador. O sea, recuerda que hay una propiedad que es directa de la definición. Es eso. Ese es el recíproco de ese número. Por definición. X sobre Y, aquí lo dijimos, A dividido por B es lo mismo que
A por el inverso multiplicativo de B. A por B a la menos 1. Donde el A es este y el B es este. Ahora lo que va a mostrar previamente para trabajar es que el inverso multiplicativo de esta fracción es esa. Y uno dice, en efecto, vamos a mostrar que el inverso multiplicativo de la fracción es U sobre Z. ¿Y cómo prueba eso? ¿Cómo sigue? Dice, ¿cómo podemos probar que eso es verdad? Si nosotros probamos que este número multiplicado por algo es 1, es porque ese algo debe ser ese. Porque hay un único número con esa propiedad. ¿Qué tengo que colocar acá? De tal manera que al multiplicarlo por z sobre u te da 1. Sabiendo que el producto de fracciones es multiplicar numerador y denominador. Y lo que tengo que colocar es justo eso. Si a esa fracción la multiplico por esta otra, te da justo 1. Porque los numeradores se multiplican en los denominadores, y ahora el numerador es igual al denominador. Y se cancelan, po. Si el numerador es igual al denominador, la fracción es 1. Entonces, la fracción z partido por u multiplicada por u partido por z, el producto de esas dos te da 1. En consecuencia, el inverso multiplicativo de z sobre u es u partido por z. O sea, esto es cierto. Porque el inverso multiplicativo de un número se anota el número elevado a menos 1. Entonces llegamos aquí. Esto es, vamos a ocupar esta información para demostrar lo que nosotros queremos. Entonces, el inverso multiplicativo de z sobre u es u sobre z. Entonces, vamos viendo, tenemos, aquí está la razón, x partido por u dividido por z sobre u es, por definición, x sobre u por el inverso multiplicativo de u. Y eso es cambiar ese por s. X sobre u por u sobre z. Y ahora usamos el producto de fracciones. X por u y sobre z. Entonces, esta expresión es igual a esa. Hemos mostrado que la igualdad es verdad. Pasamos por una cadena de igualdades de expresiones que son ciertas, usando en alguna parte las propiedades y las propiedades anteriores. Entonces esa fracción, esa propiedad es cierta. Y de la misma manera uno puede comprobar que todas las propiedades que se han enunciado ahí son ciertas, son válidas. Entonces las podemos usar. Y la idea es usarlas bien. ¿Ok? Tenemos eso. Ya, simplemente veamos acá, mira. Ya, dice, simplifique la expresión. A ver, haga álgebra. Reduzca la expresión. Deje la expresión en su mínima, déjela en su mínima expresión, en la más pequeña posible. ¿Y cómo podemos proceder? Bueno, mira, lo que tengo acá es, aquí hay una fracción que se está dividiendo por otra fracción. Entonces, de acuerdo con la propiedad que acabamos de probar, esa división es el producto de la primera fracción por el recíproco de la segunda, es decir, el producto con los denominadores dados de esa manera. Entonces, esto es igual a eso. ¿Qué hicimos acá? Usamos una propiedad. Usamos una propiedad que es la que está ahí. Ahora, nos detenemos en esta parte. ¿Podemos hacer alguna simplificación? Es decir, ¿será que en el numerador y el denominador hay algún factor común? Eso pasaría por ver si puedo seguir factorizando el numerador y el denominador primero. Y la respuesta es que sí, el denominador claramente aquí nos damos cuenta de este, ¿no?
X cuadrado menos 4 es X cuadrado menos 2 al cuadrado. Ah, aquí hay una suma por su diferencia. Esa sale por inspección. Aquí tengo un X menos 4. Ahora empecemos a ver qué puedo decir de estas expresiones. A ver, algo que, si tengo una expresión cuadrática acá, más 5X, más 6, lo que puedo tratar de hacer es expresar, sea posible escribir como factores. A ver, ¿qué es lo que está detrás? Cierto, lo que está detrás acá, uno puede por tanteo, esta cosa no tiene mucha explicación más que esa. Yo quiero buscar dos números que multiplicados de en 6 y sumados de en 5. Yo digo, mira, por tanteo yo pongo el 3 y el 2. Porque funcionan. ¿Ok? No siempre voy a poder encontrar fácilmente los números. ¿Ok? Después vamos a recordar cómo hacer la factorización siempre. Pero en este caso, por inspección, me di cuenta que eso. De la misma manera acá. Yo quiero encontrar dos números que multiplicados den menos 4 y que sumados den menos 3. ¿Qué números me sirven? Dos números que multiplicados den menos 4, pero que al sumar den menos 3. Menos 4 y 1, ¿no? Menos 4 y Menos 1. 4 y 1. Menos 4 y 1. Listo. Menos 4 y 1. Si yo hago el producto de la derecha, llego a la izquierda. Listo. Entonces me di cuenta al ojo, por inspección, que ese numerador se puede escribir así y que el denominador se puede escribir así. Y entonces tengo factorizado la expresión completa. Con la gracia, con la gran cosa de que ahora puedo darme cuenta que hay factores comunes y los puedo cancelar, como se está indicando acá de una manera bien buena. X4, X menos 4 coincide con X menos 4, lo tarjamos acá. Este se tarja con ese. X más 2 coincide con X más 2, se tarja. ¿Y qué es lo que sobrevivió? Esta expresión. Y esta es la más chica posible, no puedo hacer absolutamente nada más acá. No la puedo reducir más. Bueno, ahí entonces, de esa manera hemos hecho la simplificación. ¿Ok? Por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Bueno, jóvenes, les robé 5 minutos del tiempo. Vamos a retomar desde acá mañana y vamos a aplicar todo esto para resolver ecuaciones. Voy a cortar aquí.